Bien, amigos estudiantes, hoy en la parte de formulación de proyectos de inversión pública y dentro del estudio de mercado vamos a tratar sobre la oferta. Veamos el estudio de mercado dentro de la perspectiva o enfoque de la ciencia económica. La economía es la ciencia que estudia el mercado con el objeto de elegir la mejor forma de asignar recursos limitados a la producción de bienes y servicios que satisfaga las necesidades de los deseos ilimitados de los individuos y de las empresas. Para decidir respecto a la mejor opción de inversión, la empresa debe investigar las relaciones económicas actuales y sus tendencias y proyectar el comportamiento futuro de los agentes económicos que se relacionan con su mercado en particular. Es importante considerar que existen bienes y servicios públicos donde por su naturaleza o características, las búsquedas de los mismos no es explícito por parte de la población, por lo que algunos proyectos, la población de referencia es igual a la población demandante potencial y a su vez esta es igual a la población demandante efectiva e igual a la población objetivo. Es el caso de los servicios de seguridad ciudadana local, donde se asume que existe una búsqueda implícita del servicio. Información actualizada disponible para el análisis de la población. La información para el análisis de la población se puede tomar directamente de estudios realizados durante el último año, censos de población o estudios especiales que hayan sido elaborados por entidades a las que se otorga confiabilidad. Normalmente, los datos que se publican de los resultados censales contemplan datos agrupados, la población total del distrito, descompuesta entre hombres y mujeres y entre área urbana y zona rural. En algunos casos es posible que la unidad formuladora haga consultas específicas a la entidad que es dueña de la información, con la finalidad de tener información más precisa. Para cuantificar la población hay que tener en cuenta dos cosas: los instrumentos de cálculo a utilizar y la proyección de la población durante la vida útil del proyecto. No se debe dejar de lado los proyectos o actividad económica que puedan inducir un aumento o disminución de la población. Para ello, se puede utilizar diferentes opciones, una de las cuales puede ser el uso de los planes de ordenamiento urbano que muestren el probable crecimiento de la población, de la densidad poblacional y en cuántos años ocurriría esto. Dependiendo de la complejidad del proyecto, se puede efectuar estudios poblacionales específicos para la zona analizada. Esto nos dice Ortegón, Pacheco y Roura por el año 2005. Tomemos en cuenta esta recomendación para el acopio del análisis de la población de referencia en el estudio que vamos a realizar. El Ministerio de Economía y Finanzas ha dado a conocer el esquema del módulo de formulación de proyectos de inversión pública dentro del SNIF o Invierte Perú. La formulación. El objetivo de este módulo
es dimensionar el servicio en función de una población demandante y planear alternativas técnicas a fin de estimar los costos del proyecto. Esta formulación está en tres grandes partes. Estas partes constituyen pasos a seguir. El primer paso encontramos definición del horizonte de evaluación. El horizonte de evaluación nos va a determinar dos pasos grandes: la fase de ejecución y la fase de funcionamiento. En el segundo paso vamos a ver el análisis de mercado. Este análisis de mercado nos va a demostrar el estudio de la demanda del servicio con y sin proyecto, la distribución del servicio y las unidades a medir, estimación de la población demandante, estimación de la demanda efectiva, estimación de la población objetivo, proyección de la demanda para luego determinar la brecha, es decir, la demanda del servicio con proyecto menos la oferta optimizada, para luego pasar al estudio técnico o análisis técnico dentro del tercer paso. Ahí veremos el tamaño del proyecto, la localización del proyecto, la tecnología. Esto nos va a proporcionar dos dimensiones grandes: la identificación de los factores condicionantes y el análisis de opciones de tamaño, localización y tecnología. Seguido esto nos va a otorgar el conocimiento de los riesgos de desastres con el cambio climático y los impactos ambientales. Una vez tenido todo este componente, podremos pasar al determinar alternativas técnicas factibles, es decir, el diseño preliminar de las alternativas técnicas factibles, que nos van a dar metas físicas. Estas metas físicas nos van a dar la determinación de las unidades y dimensiones y de los activos, tanto en la unidad de producción como dentro de la unidad formuladora. Bien, conocedores entonces del enfoque general que nos da el Ministerio de Economía y Finanzas, desagreguemos estos por partes para tener un mejor entendimiento. Veamos la visión a seguir en el módulo de formulación. Veremos un primer momento el periodo de ejecución y el periodo de la OIM, operación y mantenimiento. Esto dentro del horizonte de evaluación. Para luego pasar y ver análisis de la demanda, análisis de la oferta, establecer la brecha. Eso para determinar la brecha entre la oferta y la demanda. Aspectos técnicos, métodos de producción y requerimiento de recursos en el análisis técnico. Y la inversión, reposición, operación y mantenimiento en costos o precios de mercado. Bien, al finalizar esta unidad te sentirás capaz de establecer el horizonte de evaluación del proyecto de inversión pública, estimar la brecha de servicios que podría atender el proyecto, analizar las alternativas de solución con el fin de optimizar los aspectos técnicos, considerando la gestión prospectiva del riesgo en un contexto de cambio climático,
y la mitigación de los probables impactos ambientales negativos de las intervenciones propuestas. Establecer las metas y los requerimientos de recursos para cada alternativa de solución. Determinar los costos totales a precios de mercado de la inversión, la reposición y la operación y el mantenimiento de cada una de las alternativas de solución. El horizonte de evaluación de un proyecto de inversión pública se refiere al periodo para el cual se elaboran los flujos de beneficios y costos del proyecto, con el fin de evaluar la rentabilidad social y determinar si el proyecto es conveniente o no para la sociedad. Este periodo comprende la fase de inversión y la fase de posinversión. En la fase de inversión se recomienda el tiempo en que se ejecutarán las acciones que se han previsto en el planteamiento del proyecto. Para estimar el tiempo de duración en esta fase es necesario que se haya elaborado el cronograma de actividades. En la fase de posinversión se considera el tiempo en el cual se espera que se pueda brindar los servicios con la capacidad que ha sido intervenida con el proyecto. Sin embargo, debes tener presente que en el Sistema Nacional de Inversión Pública se recomienda 10 años de esta fase para fines de evaluación. En consecuencia, el periodo de evaluación será igual al tiempo que dure la fase de inversión más los 10 años de la fase de posinversión. El esquema del horizonte de evaluación del proyecto en este momento nos señala claramente estas fases, tal como hemos mencionado en la parte literal. Empezamos con el expediente técnico y o documentos equivalentes, la ejecución ejecutiva, la fase de funcionamiento. El diseño dentro de los 10 años. Ahora, estos 10 años inician el 2012 hasta el 2022, pero también tenemos en la parte superior 0, 1, 2 hasta 10. Eso se conoce como el periodo o tiempo gregoriano. Y los proyectos, como bien claro nos ha dicho en la parte anterior, nos dice de que tenemos hasta 3 años para poder formular el proyecto y entrar en la fase de ejecución, para luego tener la fase de funcionamiento, ¿cierto? En esta fase de funcionamiento se deben de conocer plenamente los costos de operación y mantenimiento, con lo que estaríamos dando el pleno conocimiento de que cómo se elabora el horizonte de evaluación. No obstante, en el caso de las tipologías del proyecto de inversión pública que se presentan a continuación, cuyos activos pueden tener una vida útil mayor, se puede considerar los periodos que se indican en el cuadro siguiente. Horizonte de evaluación. La fase de inversión más la fase de posinversión, que son 10 años, esto va a generar lo que consideramos el horizonte de evaluación. Esto en proyectos que hemos dicho con duración o con determinación a 10 años, que también puede ser 15, 20, según la magnitud de cada proyecto. Esto es, este horizonte de evaluación fase de posinversión para algunas tipologías de proyectos de inversión pública, por ejemplo en carreteras,
15 años, carreteras asfaltadas 20 años, carreteras afirmadas y sin afirmar 10 años, carreteras a nivel de pavimentación con soluciones básicas 10 años, carreteras pavimentadas flexibles o rígidos 20 años, puentes aislados 20 años, agua potable y alcantarillado 20 años, electrificación 20 años. Entonces, para querer nosotros hacer proyectos de esta magnitud, de esta envergadura, ya no es necesario solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas este horizonte de evaluación de 10, 15, 20 años, porque ya está tipificado en estos proyectos. Sin embargo, hay otros proyectos que sí requieren del permiso debido. Para definir este horizonte de evaluación debes considerar los distintos elementos que condicionan su extensión, como el periodo de ejecución del proyecto, la vida útil de los activos principales, la obsolescencia tecnológica esperada de los activos que se van a adquirir, la incertidumbre sobre el tiempo que durará la demanda por el bien o el servicio a proveer. En el caso de un proyecto de inversión pública con más de una alternativa de solución, deberás definir el horizonte de evaluación para cada una de ellas. Si este fuese diferente, no olvides que para evaluarlas debes emplear el indicador pertinente para hacerlas comparables. Entonces, en los sectores económicos no todos tenemos unidades uniformes, ¿no? Por ejemplo, en el sector agrario, ¿no? Se trata de metros cúbicos por segundo y se trata medir por hectáreas, ¿cierto? Tenemos que tipificar bien esta unidad de medida para luego diseñar este horizonte de evaluación. Determinación de la brecha oferta-demanda. Para conocer cuál será la capacidad que debe tener la unidad productora para atender la demanda efectiva de los bienes y o servicios, es necesario que estimes la brecha entre la oferta y la demanda, tomando en cuenta el horizonte de evaluación definitivo previamente. Si no, no puedes establecer esto. Para realizar las proyecciones de la demanda y oferta debes tomar como base la información siguiente: el área de influencia del proyecto definida previamente, ¿cierto? Ya con la imagen que estamos viendo, vamos a conocer el área de estudio y la población afectada, el área de ubicación de todo el proyecto. ¿Correcto? Y la área de influencia, con la finalidad de no duplicar proyectos o conocer cuáles son los proyectos aledaños, ¿no? Las variables que expliquen el comportamiento de la población demandante y de la demandada, que provendrán del diagnóstico de involucrados, en particular del grupo afectado por el problema. Entonces, ahí presentamos la relación entre conceptos. Por ejemplo, proyectos de carencia de agua potable, población de referencia, población total del municipio, población afectada, población carente del servicio, 25% del total de la población, y la población objetivo, el 70% de la población afectada. Da igual tenemos para la contaminación de aguas servidas y el alfabetismo, que también es otro problema que hay que tener en cuenta para cuando nos solicita un colegio. Las variables que permitan definir las capacidades existentes y su evolución a futuro, que provendrán del diagnóstico de la unidad productora. Entonces tengamos presente
esta información que debemos tener a mano para hacer el estudio de la brecha oferta-demanda, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos va a dar esta brecha de oferta-demanda? El déficit, ¿no es cierto? El déficit expresado en las unidades que estemos haciendo el proyecto. Por el caso, por ejemplo, el déficit de 150 litros segundo de agua para riego, si estamos en una zona agrícola. Determinación de la brecha oferta. La brecha balance demanda-oferta. Definir la brecha del servicio que podría satisfacer el proyecto de inversión pública, comparada y la demanda y oferta optimizada. Oferta actual, si no se puede optimizar, pase para definir el tamaño del proyecto. Entonces, un ejemplo del servicio de serenazgo. La brecha. La demanda del servicio de serenazgo y la oferta optimizada del servicio de serenazgo y la brecha. Para el año 2011, una demanda de 958.824 y una oferta optimizada de 305.097. Y hay una brecha por cubrir entonces de 653.727. Tan igual tenemos para el primer año, para el segundo, para el cuarto, para el quinto año. Entonces, dirán ustedes ahora, ¿por qué ha cambiado del 2011? ¿Por qué ha cambiado al año 1, al año 2, al año 3? En proyectos generalmente se inicia con 0. 0, en este caso el 2011, 0, el 2012, 1, 2013, 2, así sucesivamente, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10, 15, hasta 20 años que hemos visto que nos ha dicho, ¿no es cierto? Entonces, ese periodo, cuando enumeramos de 0 a 20, o de 0 a 15, de 0 a 10, se llama periodo gregoriano, ¿no? Para mejor entender eso en proyectos. Porque si no, muchos dicen, no, ¿por qué cambia, no? Ok. Esta determinación de la brecha en los primeros 5 años para la optimización de la oferta de servicios se puede atender toda la demanda de recolección. A partir del 5.º año, por dar de baja a una unidad recolectora, aparece una brecha entre la oferta y la demanda. Para el tratamiento y disposición final se requiere un área de 218 metros cuadrados con la finalidad de tratar 871 metros cúbicos de residuos sólidos en el año 10. Para la pre-recolección a partir del primer año se necesita 6 contenedores de 1 metro cúbico de capacidad y una vida de 3 años. Así, en los 10 años, se requiere adquirir 24 contenedores. Utilice los resultados de los cuadros para obtener la brecha o el déficit. O sea, la oferta optimizada menos la demanda nos va a dar esta brecha. Entonces ahora entremos de llano al análisis de la oferta de bienes o servicios que se presentan en un proyecto. ¿Qué es la oferta? La oferta es la facultad, la habilidad, la destreza, el talento para crear, formar, innovar, urdir, producir un bien o servicio, ¿no? Es la creación, la capacidad o acción de cubrir las necesidades de la población o de la organización y debe estar en las mismas unidades que la demanda. ¿Y qué es la cantidad ofrecida?
La cantidad ofrecida de un bien o servicio es la cantidad que los productores planean vender durante un periodo dado a un precio en particular. Esto en el mercado. ¿Y qué es la ley de la oferta? La ley de la oferta, si los demás factores permanecen constantes, cuanto más alto sea el precio de un bien, mayor será la cantidad ofrecida de dicho bien, y mientras menor sea el precio de un bien, menor sería la cantidad ofrecida, ¿no? Entonces, de ahí que tiene una pendiente positiva. ¿Por qué un precio más alto aumenta la cantidad ofrecida? Se debe al costo marginal creciente, conforme aumenta la cantidad producida de cualquier bien, aumenta el costo marginal de producirlo. No vale la pena producir un bien si el precio recibido por él no cubre al menos el costo marginal. Así que, cuando aumenta el precio de un bien y el resto de los factores permanecen constantes, los productores están dispuestos a incurrir en un costo marginal más alto y aumentan su producción. Así, un precio más alto ocasiona un aumento en la cantidad ofrecida. Modelo de oferta del mercado. La cantidad ofrecida está en función de los precios del producto, los precios de los factores, los precios del trabajo, el precio del capital y la tecnología, ¿no? Esto un poco cerrado, es lo general, ¿no? Podemos nosotros, según la modalidad de estudio que queramos hacer, podemos ampliar estas variables, ¿no? O quitar. Entonces, hay el desplazamiento en la curva de oferta del mercado. Cuando la cantidad ofrecida está en función del precio, solo de eso, entonces hay cambios en la oferta. Cambios solamente en la oferta, ¿cierto? Por un bien a determinado precio, aumento la cantidad a un determinado precio, pero permaneciendo constante el resto de variables, ¿no es cierto? Pero cuando hay un cambio, una contracción o un desplazamiento de la oferta, entonces están en tela de juego estos precios más los precios del producto, los precios de los factores reales, los precios del trabajo, los precios del capital, la tecnología, ¿cierto? La población. Entonces, cuando ocurre lo contrario, como el caso de la coronavirus, se contrae la producción, ¿no? Como este caso que estamos viviendo. ¿Qué es la curva de oferta? Es la representación gráfica que muestra la relación directa entre la cantidad ofrecida de un bien y su precio, cuando todos los demás factores que influyen sobre las ventas planeadas de los productores permanecen igual. La curva de oferta es una representación gráfica de un plan de oferta. ¿Y qué es un plan de oferta? Un plan de oferta enumera las cantidades ofrecidas a cada precio, cuando todos los demás factores que influyen en las ventas planeadas de los productores permanecen igual. ¿Y qué es un precio mínimo de oferta? Al igual que la curva de demanda, la curva de oferta también tiene dos interpretaciones. Así como la curva de demanda puede interpretarse como una curva de disponibilidad y de capacidad de pago, la curva de oferta puede interpretarse como la curva de precio mínimo de oferta. Señala el precio más bajo al cual alguien está dispuesto a vender una unidad adicional. ¿Qué determina los planes de venta? El precio del bien, el precio de los insumos, el precio de los recursos usados para producir el bien,
los precios de los bienes relacionados, los precios futuros y esperados, el número de oferentes, la tecnología, las expectativas, y a esto se unen otros factores, como es que se define qué es la cantidad ofrecida de un bien o servicio. Tener claro las personas cuando vamos al mercado, qué vamos a comprar. A veces llevamos nuestra lista, ¿no? Eso se llama como plan, ¿no es cierto? Pero plan de demanda cuando vamos a comprar. Los otros también, los que están en el mercado, dicen, hoy día tengo que vender todo lo que tengo acá, toda la carne que tengo, ¿cierto? Todo el pescado que tengo que vender. ¿Cuál es la ley de oferta y cómo podemos ilustrarla? ¿Qué indica la curva de oferta acerca del precio? Al cual las empresas ofrecerán una cantidad en particular de un bien. Enumere todos los factores que influyen sobre los planes de venta y explique para cada uno de ellos de qué manera influye en la oferta. ¿Qué ocurre a la cantidad ofrecida y a la oferta si el bien o servicio, si el precio por unidad disminuye? La oferta, vamos a determinar ahora, la oferta y el excedente del productor. ¿Cuál es la relación entre el costo marginal, el costo de oportunidad de producir un bien o servicio y el precio mínimo, ¿cierto? El precio mínimo que se tiene que ofrecer a los productores para inducirlos a ofrecer una cantidad positiva del bien o servicio? Explique la relación entre el costo marginal y la curva de oferta. ¿Qué es excedente del productor y cómo se mide? Entonces, esto ya ustedes, como el que les habla, ya conocemos cómo medir, cómo cuantificar este excedente del productor y del consumidor. Consideremos ahora la curva de oferta. En el eje Y viene determinado el precio en soles y por la unidad de medida de metros cúbicos, soles por metros cúbicos. En el eje X vienen las cantidades, también en metros cúbicos por vivienda y por mes. Luego tenemos entonces esta oferta que por decirse de a par, ¿no? Si tratamos de agua. Entonces tenemos una curva de oferta base, o llamamos Q sub 0, y partimos de un equilibrio de 1.22 P sub 0 y Q sub 0. Y si hay una rebaja del precio a P sub 2, 1.15 a Q sub 1, ¿cierto? Pero también surge, hemos dicho, desplazamientos de la oferta cuando se desplaza o se contrae la oferta. Entonces pasamos a la oferta Q sub 1. Observemos ahora qué pasa con la oferta. La ley de la oferta, la cantidad ofrecida de un bien o servicio disminuye si el precio del bien o servicio baja, aumenta si el precio del bien o servicio sube. Cambios de la oferta de un bien o servicio disminuye si el precio de un factor utilizado para producir un bien o servicio sube. El número de productores de servicios o servicios disminuyen. Disminuye si el precio de un sustituto en la producción sube. Disminuye si el precio de un complemento en la producción baja. Disminuye si se espera que el precio de bienes y servicios suba en el futuro. Se utiliza una tecnología
menos eficiente en la producción de bienes y servicios. Cambios de la oferta. La oferta de un bien o servicio aumenta si el precio de un factor utilizado en la producción de bien o servicio baja. Aumenta si se descubren tecnologías más eficientes para producir. Aumenta si el número de productores de bienes y servicios aumenta. Aumenta si el precio de un sustituto en la producción baja. Aumenta si el precio de un complemento en la producción sube. Aumenta si se espera que el precio del bien o servicio baje en el futuro. Entonces, estos son los efectos cuando hay un desplazamiento de la curva de oferta, se contrae o se expande a partir de una oferta inicial, a partir de un proceso inicial. ¿Correcto? Veamos cambios entonces en la cantidad ofrecida, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hemos dicho cómo se contrae? Ya sabemos, y cómo se expande. ¿Cuáles son las variables que hacen? Hay una contracción en la demanda y una expansión en la demanda, ¿cierto? Un movimiento a lo largo de la curva de oferta, el resultado de un cambio del precio muestra un cambio de la oferta. Si cambia alguna otra, influye sobre los planes de los vendedores, manteniendo el precio constante. Hay un desplazamiento de la curva de oferta y un cambio en la oferta. Cuando cambia cualquier factor distinto al precio del bien, ¿qué influye sobre los planes de venta? Hay un cambio en la oferta. Un aumento de oferta ocasiona que la curva de oferta se desplace a la derecha. Una disminución de la oferta ocasiona que la curva se desplace a la izquierda. Cambios en la oferta. Cuando cambia cualquier factor distinto al precio del bien que influye sobre los planes de venta, hay un cambio en la oferta. Son 5 los factores que influyen o modifican la oferta en la expansión. Estos cambios se pueden dar cuando hay variación en los precios de los factores producidos, los precios de los bienes relacionados, los precios futuros esperados, el número de oferentes y la tecnología. Entonces ya sabemos cuándo hay cambios en la oferta y cuándo hay cambios, disminución o aumento o desplazamientos de la oferta a la izquierda a la derecha. ¿Correcto? Análisis de la oferta de bienes y servicios de un proyecto. Esto dentro lo que hemos visto, dentro lo general como ciencia económica, como lo que ustedes ya conocen, ya saben. Ahora veamos desde el punto de vista dentro un proyecto. Debemos entender la oferta como la capacidad de producción de un bien o un servicio que cumple con los estándares establecidos de cantidad y calidad, lo cual dependerá de la capacidad de los recursos o los factores de producción de los que disponga la unidad productiva. Por eso se recomienda que el diagnóstico de esta considere la información necesaria para estimar la capacidad de cada factor o recurso. La oferta que puede proveer la unidad productora, si existe o ya funciona, se estimará en 2 situaciones, sin proyecto y optimizada. La oferta en la situación sin proyecto será igual a la producción que se pueda alcanzar con aquel factor que tenga la menor capacidad. No se
Trata entonces de estimar la oferta proyectando la serie histórica de producción, sino de estimar la capacidad real que tienen los factores de producción existentes en el proyecto. Acá hay una cierta diferencia con la demanda. La oferta optimizada será igual a la producción que puede alcanzar interviniendo en los factores con las restricciones del caso. El análisis de la capacidad de cada uno de los factores debe ser cuantitativo y cualitativo. No basta definir la capacidad productora del bien o el servicio en términos de cantidad, sino también elevar si esa capacidad permite cumplir con los estándares de calidad establecidos. La oferta atendiendo la evaluación de proyecto. La oferta corresponde al volumen de servicio provisto al documento en que se está desarrollando el estudio. Asimismo, los servicios del Estado no se realizan con competencia. Por ende, la oferta provista por el Estado corresponde al nivel actual de la oferta total. Características generales de la oferta. Analizar el comportamiento y evolución de los oferentes del bien o servicio, si los hubiera, en el área de influencia del proyecto. Por ejemplo, la educación. El análisis de oferta dependerá de la existencia o no de establecimientos educacionales en el ámbito donde se ha detectado el problema. Por lo tanto, existirán dos tipos de análisis de oferta: cuando no existe un establecimiento educacional, cuando el problema se sitúa en un establecimiento específico. Cuando la oferta es inexistente, la demanda potencial es igual a la demanda actual. Estimación de la oferta actual. Identificados los oferentes, se debe estimar la capacidad actual de producción del bien o servicio que el proyecto producirá. Proyección de la oferta. Estimar la capacidad de producción a futuro para los años comprendidos en el horizonte del proyecto. Estimar los probables planes de expansión de los actuales oferentes. Identificar proyectos en curso de potenciales oferentes. Siempre se realizará la oferta optimizada. Esta oferta optimizada es lo que existe dentro del proyecto que vamos a utilizar. Ya sea recurso agua, recurso tierra, ¿no? Ya existe. Balance oferta-demanda. A partir de los dos pasos anteriores se estimará el déficit actual y proyectado. Balance oferta-demanda, restando de la oferta la demanda y tenemos la demanda insatisfecha. El equilibrio de mercado nos va a dar la eficiencia y equidad, el costo marginal y el beneficio marginal. Entendamos este beneficio y costo marginal por cada una de las familias o cada una de las personas o de la sociedad en su conjunto, si estamos analizando el excedente del productor o del consumidor. Pasos para la estimación de la oferta en una situación sin proyecto. Evaluar los factores de producción. Paso 1. Estimar las capacidades de producción. El paso 2. Definir la oferta de la unidad productora. Paso 3. Y proyectar la oferta del proyecto. El paso 4. Entonces, vamos a tratar acá, vamos a estudiar y comprender la estimación de la oferta en la situación sin proyecto.
si es que lo hubiera, evaluar los factores de producción, estimar las capacidades de producción, definir la oferta de la unidad productiva y proyección de la oferta en situación sin proyecto, para luego pasar a la estimación de la oferta optimizada, análisis de posibilidades de la optimización, estimar las nuevas capacidades de producción, estimar la oferta optimizada, proyectar la oferta optimizada, ¿cierto? Y establecer la brecha oferta menos demanda. Paso 1 para evaluar los factores de producción. Debes evaluar los factores de producción disponibles en la unidad productora para definir si cumplen o no con los estándares o las normas técnicas establecidas. Esta evaluación ya deberá haberla realizado en el diagnóstico de la unidad productora. Por ejemplo, al evaluar los recursos disponibles de la unidad de una institución educativa, se encontró que dispone de 5 aulas para educación primaria y de las cuales solo 2 cumplen con los estándares establecidos por el sector: área por alumno, iluminación y ventilación, entre otros, y cuenta con un mobiliario y los equipos requeridos en buen estado. Asimismo, tiene 5 profesores. A partir de esta evaluación, se considerará la capacidad de 2 aulas que cumplen con los estándares, mientras que la capacidad de las otras 3 aulas se tomará como nulo o igual a 0, porque al no cumplir con los estándares, no prestarían servicios de calidad. Considerar que la oferta es nula no implica que necesariamente se deban reemplazar las aulas, sino que, dependiendo de las limitaciones que tienen, se planteará las acciones correspondientes en el proyecto. En caso del servicio de agua potable, debes tener presente que no basta con tener la capacidad para proveer una determinada dotación de agua, sino que el servicio debe ser permanente, sin interrupciones, y cumplir con los estándares de calidad de agua que exigen en el sector. Paso 2. Estimar las capacidades de producción. Para estimar estas capacidades debes tener en cuenta los parámetros definidos por el sector o, de no existir estos, usar preferencias internacionales. En el ejemplo, en el paso 1, el sector educación ha establecido que en un aula se puede atender hasta 30 alumnos de primaria y que un profesor puede atender como máximo 30 alumnos. Por lo tanto, la capacidad de la unidad productora en función a las 2 aulas que cumplen con las normas técnicas será de 60 alumnos, mientras que en función a los 5 profesores será de 150. Paso 3. Definir la oferta de la unidad productora. Para definir la oferta de la unidad productora, tiene que comparar las capacidades estimadas de cada factor de producción. La oferta de la unidad productora será igual a la menor capacidad que haya sido determinada entre los factores. Respecto a la entidad educativa o institución educativa, la oferta de matrículas para educación primaria será de 60 debido a que la capacidad de producir o de producción menor entre los factores es de las aulas. Paso 3. Definir la oferta de la unidad productora. En el caso de una unidad productora de agua potable, se definirá la capacidad en función a la de cada uno de los elementos. Por ejemplo, en un sistema de
este tipo se realizará el análisis de capacidades de los distintos elementos y se concluyó que la capacidad de capacitación y de la línea de conducción es igual a 8 litros segundo, mientras que la de la planta de tratamiento es de 6 litros segundo, siendo este último elemento, el de menor capacidad, el que define la oferta de la unidad productora. Entonces, iluminamos esto. Como ven, ¿no? Las capacidades de elementos de la unidad productora de agua potable. La estructura de captación de 8 litros segundo, la línea de conducción para 8 litros segundo, la planta de tratamiento 6 litros segundo y la línea de conducción también que lleva al centro poblado o al reservorio base. Ten presente, para definir la oferta de producción es importante haber analizado la capacidad de los diferentes factores de producción o de los elementos de los sistemas. Esto es toda una integración de cosas que hay que tener presente. Paso 4. Proyectar la oferta. Para proyectar la oferta en la situación sin proyecto, en el horizonte de evaluación, debes tener en cuenta que las capacidades no siempre se van a mantener constantes, porque pueda ocurrir que disminuyan por un deterioro progresivo de los activos o que algunos de ellos ya no puedan continuar operando y las posibilidades de reposición sean poco probables. Cuando se produce esta disminución en la oferta sin proyecto, la brecha en la cual intervendrá el proyecto de inversión pública será mayor. Las proyecciones de la oferta se realizarán sobre la base de la evolución del comportamiento futuro de los factores de producción con los que cuenta la unidad productora. En el ejemplo relacionado con el servicio de la educación primaria, se concluyó que las dos aulas mantendrán su capacidad durante el horizonte de evaluación, ya que tiene una antigüedad de 5 años y su mobiliario y equipos serán repuestos oportunamente. En consecuencia, la oferta en la situación sin proyecto durante el horizonte de evaluación será de 60 matriculados. En los proyectos que utilizan el recurso agua, la disponibilidad de este podrá modificarse debido a los probables efectos del cambio climático. Si la tendencia es de disminución del recurso, entonces la oferta a futuro será menor. Pasos para estimar la oferta optimizada. Análisis para las posibilidades de optimización. Primer paso, estimar las nuevas capacidades de producción. El segundo paso. El tercer paso, estimar la oferta optimizada. Proyectar la oferta optimizada del proyecto como cuarto paso. Entonces, tendremos presente y seremos capaces de la estimación de la oferta en situaciones sin proyecto, evaluar los factores de producción, estimar la capacidad de producción, definir la oferta de la unidad productora y proyectar la oferta en una situación sin proyecto. Estimación de la oferta optimizada, análisis de las posibilidades de optimización, estimar las nuevas capacidades de producción, estimar la oferta optimizada, proyectar la oferta optimizada. Luego de terminar esta brecha, oferta de... En el caso de la estimación de la oferta optimizada, la oferta optimizada es el máximo volumen de producción que se puede lograr
con el recurso disponible actualmente luego de realizar pequeñas intervenciones como adecuaciones en la infraestructura y mejoras de la gestión que no involucran gastos significativos, los cuales puedan ser cubiertos por el presupuesto de gastos corrientes por la unidad productora o de la entidad encargada. La estimación de la oferta optimizada es crucial en el planteamiento del problema de inversión pública y su dimensionamiento, por lo que se debe realizar todos los esfuerzos posibles en este campo. El propósito es utilizar al máximo posible los recursos existentes antes de plantear un proyecto de inversión pública. Su omisión puede conducir a la no identificar acciones las que es posible incrementar la capacidad de producción de los recursos inexistentes sin ejecutar inversiones. Aún más, en algunos casos, bastará con la optimización de la oferta sin necesidad de ampliar capacidades y, por lo tanto, ejecutar un proyecto de inversión pública. Asimismo, se prescindirá del análisis de la optimización de la oferta. Se podría incurrir en una inadecuada selección de alternativa, mayores costos de inversión o atribución de beneficios que podrían haberse logrado solo con la optimización de los recursos productivos disponibles. Por ejemplo, en el proyecto de inversión pública, el servicio de limpieza pública se puede optimizar el uso de los vehículos recolectores existentes considerando un mayor número de viajes, turnos y ajustes en las rutas, lo cual incrementará la capacidad de recolección. Ello puede significar una postergación de la inversión en compra de nuevos vehículos para atender la demanda. Paso 1. Analizar la disponibilidad optimizada. Con base en los resultados de la evaluación de las capacidades estimadas para cada uno de los factores de producción, paso 3 de la estimación de la oferta sin proyecto, analizarás las posibilidades de superar los cuellos de botella en los factores más restrictivos. Como medidas para optimizar se puede considerar los siguientes: aumento de personal o reasignación del personal existente, establecimiento de turnos adicionales, cambio de procesos y o procedimientos de gestión, cambio de uso y recaudación de ambientes existentes como pequeñas obras, reparación y rehabilitación o repotenciación de equipos existentes. Si el análisis realizado se desprende que las medidas de optimización no pueden concretarse, entonces no procede estimar la demanda optimizada. Por ejemplo, en el caso de inversión pública de educación primaria realizado anteriormente, se concluyó que el factor restrictivo son las aulas. Una posible medida de optimización se relaciona con adecuaciones en las 3 aulas que no cumplen con los estándares. Sin embargo, ninguna de ellas tiene las dimensiones requeridas, por lo que no será posible la optimización. El segundo paso, estimar las nuevas capacidades. La oferta optimizada se estimará en función de la capacidad que se logrará con la ejecución de medidas como las señaladas en el paso 1 para cada factor restrictivo que pueda o que fuese posible optimizar. El tercer paso, estimar la oferta optimizada. La oferta optimizada sería el nivel mínimo que se tendría una vez estimadas las capacidades de los factores restrictivos que fuesen posible optimizar. Cuarto paso, proyectar la oferta optimizada. Finalmente,
sobre la base del análisis de las capacidades futuras de los factores de producción, se proyectará la oferta en la situación optimizada para el horizonte de evaluación. Servicio de hospitalización pediátrico. Vamos a tratar este caso. A ver, ¿qué pasa? A continuación presentamos un ejemplo de optimización de oferta para el servicio de hospitalización pediátrico. En él, los principales factores de producción existentes en las UPEs, unidades productoras de servicios de salud de hospitalización pediátrica, son las camas y el personal. De manera simplificada, se asume que los días útiles de cada cama son 260 por año. Los días promedios de hospitalización por paciente son 4. Después de cada egreso, las camas no se utilizan un día. Un médico puede atender 2 pacientes por hora. Cada paciente es atendido una vez por día. Una enfermedad puede atender un paciente por hora. Cada paciente es atendido una vez por día. Con la información anterior se estima la capacidad de egresos anuales por cama mediante la siguiente fórmula. Egresos anuales por cama. Días disponibles al año por camas, 260 hemos dicho. Días promedio de hospitalización más días de descanso, 4 más 1, son 5, son 52 egresos anuales por cama. La capacidad de egresos promedios por médico, se estiman mediante la fórmula. Egresos anuales por médico, horas disponibles al año por atención por hora, 500 hemos dicho por 2, y días promedio de hospitalización 4, son 250. Lo vemos mejor esto en este cuadro. La capacidad de factores de producción, servicios de hospitalización pediátrica, ¿no? Los recursos o factores, la disponibilidad, unidades médicas y la cantidad, números, recursos, por camas 416 que hemos dicho. Camas metálica completa, días por año 260, 3, 150, si sigue la capacidad. Cuna para lactantes, días por año 260, número de recursos 3, capacidad total de egresos por año tenemos 156. Cuna para recién nacidos, días por año 260, número de recursos 2, capacidad total de egresos 104. Médicos hemos dicho horas por año 501, 250 la capacidad, que hemos estimado eso. Enfermeras, igual, horas por año 600, número de recursos 2, 300. Entonces, esto nos da con mayor claridad lo que estamos queriendo sacar, en esencia, establecer la oferta optimizada. Analizando las capacidades de los factores, se concluye que con las camas disponibles se pueden atender 416 egresos, mientras que con el personal la capacidad es menor. El factor médico es el restrictivo, por lo tanto la oferta de las UPEs de hospitalización pediátrica es de 250 egresos, como se aprecia en el gráfico o en el cuadro. O también en este gráfico, la oferta en la situación sin proyecto, servicio de hospitalización pediátrico, ¿no? Camas 400, médicos 250 y enfermeras tenemos 300 más o menos, ¿no? El cuarto paso, analizar las posibilidades de optimización. En nuestro ejemplo, analizamos el factor restrictivo personal médico y se estableció que es posible incrementar la capacidad de este factor
con la reprogramación del tiempo del personal médico de los otros servicios para aumentar las horas disponibles de las UPEs. Con un médico adicional, igualmente se puede incrementar la disponibilidad de una enfermera en el servicio de hospitalización. Estimar las nuevas capacidades. Como resultado de la reprogramación del tiempo, ahora otro médico a distinta hora da el servicio, al igual que otra enfermera, lo que aumenta la capacidad de producción de ambos factores en el servicio de hospitalización pediátrico, como se aprecia en el cuadro. Estimar la oferta optimizada. La oferta optimizada sería de 416 egresos por año, en función de la disponibilidad de camas, como se observa en el gráfico también. Entonces, ¿correcto? Ahora tenemos, de estos 416, hemos aumentado uno más, tenemos 500, entonces tenemos camas 416, médicos llegamos a 500, lo que hemos superado lo anterior, y enfermeras pasamos a 450. Esto con la mayor disponibilidad de médicos, ahora el factor restrictivo son las camas, cuya capacidad no se puede ampliar con acciones optimizadas. El cuarto paso, proyectar la oferta optimizada. La oferta optimizada que se ha estimado se mantendrá durante el horizonte de evaluación. Lo que hay que tener presente, en algunas tipologías de proyectos va a ser necesario que estimes la oferta del proyecto de la unidad productora, a los cuales podrás acceder la población demandante efectiva, ya que esto puede influir en la determinación de la brecha a atenderse con el proyecto o en la definición de alternativas de solución del problema. Amigos, entonces lo que tenemos que tener presente, no estamos en el caso de la demanda, estamos en el caso de la oferta, que es evaluar primero lo que tenemos en terreno, en campo, en el área, en esta área, en este sitio geográfico donde se va a desarrollar el proyecto. ¿Qué tenemos? ¿Qué hay y de qué se trata? Esto también tiene mucha influencia en la determinación del nombre del proyecto, ¿no? ¿Se trata de rehabilitar? ¿Se trata de construir? ¿De qué servicio se trata? Entonces, amigos, y esto va a tener una tipología diferente, indicadores diferentes de proyecto a proyecto y según también la magnitud de cada proyecto. La brecha oferta-demanda. La brecha oferta-demanda se determina a partir de la comparación entre la demanda sin proyecto o con proyecto si lo fuese necesario, o si no hubiera, ¿no? Y la oferta sin proyecto, oferta optimizada, si fuese factible tal optimización, ¿no? O hay que desechar todo, ¿no? Eso va a depender de la naturaleza del proyecto. Entonces, la oferta de servicios menos la demanda de servicios nos va a dar el déficit o la brecha. Para efectuar el balance y estimar la brecha entre la demanda y la oferta sin proyecto, es necesario que ambas variables se expresen en la misma cantidad o misma unidad de medida. Por ejemplo, metros cúbicos de agua, matrícula de alumnos, atención de salud, kilovatios hora por mes, atención en servicios administrativos
o transacciones de información. A continuación te mostraremos un balance entre oferta para un proyecto de inversión de servicios de educación primaria que se aprecia que ambas variables tienen el mismo indicador número de matrículas. Estimación de la oferta demanda de un proyecto de servicios de educación primaria. Entonces, todos son alumnos, número de matrículas. Para los 10 años, una oferta para 60 y una demanda de 160, 100, y la brecha tenemos 100, 103, 104 hasta menos 128. ¿Cierto? Entonces, esto también va a depender, como les digo, de la naturaleza del proyecto que estemos midiendo. Estas cosas van a tener distinto, por ejemplo, o si es en el agro y si es de riego. En el agro, si vamos a poner nuevas áreas, nuevas hectáreas o nuevas tierras al servicio de la agricultura, también hay que tener presente estas unidades o medidas. ¿Correcto? Estimación de la población objetivo por algunos métodos. Ejemplo, proyectar la demanda a partir de la población intercensal, ¿cierto? La población urbana del municipio de Caima, por decir, actualmente al año cero es de 35.200 habitantes. La capacidad instalada tiene un promedio diario de 5.000 metros cúbicos día y ya es insuficiente para atender a la población. Se requiere estimar la demanda insatisfecha para los próximos 20 años tomando un estándar de consumo per cápita de 250 litros día. La tasa de incremento por aproximada de la población es 3% anual. Con la información disponible construimos el siguiente cuadro, ¿cierto? Entonces tenemos 35.200 por 250 entre 1.000 nos da 8.800. La municipalidad de Caima, el proyecto, entonces, si queremos ampliar esta red, entonces, a través de la población, si tenemos una población de 35.000 y sabemos la demanda de litros por día, entonces, y sabemos para atender esa capacidad de 250 litros por día, entonces podemos muy bien establecer y tenemos 8.800. Luego podemos sacar la oferta, ¿no? Y la oferta ya nos ha dicho que ¿no? tiene un promedio de 5.000 metros cúbicos por día. Entonces eso no tiene variación, pues es estable, ¿no? Pero sí, a partir de la población que hemos proyectado la población también, podemos entonces establecer este déficit o esta brecha. ¿Correcto? Como tal, lo estamos observando en pantalla. Otra forma de estimación de la población afectada también es la población necesitada o carente, P, estándar de la población per cápita, C, demanda esperada de. Si multiplicamos esta población necesitada por el consumo per cápita, entonces tenemos la demanda. A partir de ello se realizarán las proyecciones respectivas con información histórica. ¿Claro? Y estas proyecciones a partir del registro histórico de consumo. Definir una tendencia, ajustar sobre dicha tendencia, métodos comunes, ajuste lineal, logaritmo, como habíamos dicho, un modelo de elasticidad constante, que es el mejor recomendable para estas cosas, cuantitativamente y gráficamente. Caso de la no coincidencia de las unidades de medida en el sector agricultura y de riego, ¿cierto? ¿No? Tenemos un caso acá, ¿no? Que no coinciden las unidades de medida. Cadena funcional, en la agropecuaria, división funcional, el grupo funcional de riego. Entonces, unidades de medida de brecha, oferta, demanda, metros cúbicos por segundo, una cantidad de 1.500. ¿Ya?
y tenemos los indicadores de brecha del PMI o de calidad de cobertura, porcentaje de la superficie agrícola, como ven, hectáreas 4.150. Entonces, en este caso hay que estudiar o hay que proyectar por cada uno de los rubros específicamente, ¿ya? Porque no son unidades uniformes, no son la misma medida en este caso. Por eso, o sea, también no solamente en el sector agrario se va a presentar en otros proyectos también, ¿no? ¿Ya? En el sector minero, en el sector pesquero, básicamente, ¿no? En este último caso, si bien es cierto que las unidades de medida de brecha oferta-demanda del proyecto y del indicador de brecha del proyecto de la promoción multianual de inversiones no coinciden, es importante mencionar que para el desarrollo del documento técnico del proyecto de inversión de riego, de cualquier proyecto en general, se estime tanto los indicadores de brecha del proyecto como los indicadores de brecha de la programación multianual de inversiones, es decir, los metros cúbicos por segundo que demanda los agricultores al proyecto de inversión y el número de hectáreas a ser irrigadas con la unidad productora creada o modificada para cerrar la brecha de la programación multianual de inversiones. Resumen o ideas de fuerza que hay que tener presente. Definir el horizonte de evaluación del proyecto es necesario para las proyecciones de la demanda y de la oferta y para la estimación de los costos y los beneficios. No siempre es igual el periodo de vida útil del proyecto. Para el análisis de la demanda y de la oferta, lo primero que se debe hacer es definir el o los bienes o los servicios que se ofrecerán en la fase de la postinversión. La población demandante se expresa en número de usuarios, mientras que la demanda en cantidad de servicios. Al proyectar la oferta y la demanda en la situación sin proyecto, se deben analizar los factores que pueden ser sensibles a los cambios del entorno, clima, demografía o economía, entre otros. Puede estimarse la demanda en la situación con proyecto siempre y cuando este genere cambios en el comportamiento de la población demandante, sea en la cantidad o en los ratios de concentración o el uso del servicio. Siempre es necesario analizar las posibilidades de optimizar la oferta, porque así se pueden ahorrar los recursos. La brecha se determina comparando la demanda efectiva con la oferta, sea esta la oferta en la situación sin proyecto o la oferta optimizada. La brecha es el primer referente para la definición de la dimensión del proyecto. No es correcto efectuar el balance utilizando la oferta con proyecto, pues esta ya cubrirá la demanda total y el resultado sería que no existe déficit.